qué gusto poder estar en familia. Esperemos que estén muy bien en sus casas y que estén sintiendo la bendición de Dios. Como saben, y ya hemos dicho varias veces, estamos creyendo que estos servicios en línea serán por unas semanas nada más, mientras estamos en este proceso de los ajustes. Y bueno, vamos a ir a la palabra directamente el día de hoy. Y quiero invitarte a que vayamos juntos al libro del Deuteronomio en el capítulo 14, por favor. Deuteronomio capítulo 14, y vamos a leer los versículos 22 al 29. Cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. En la presencia del Señor tu Dios, comerás la 10ª parte de tu trigo, tu vino y tu aceite, y de los primogénitos de tus manadas y rebaños. Lo harás en el lugar donde Él decida habitar. Así aprenderás a temer siempre al Señor tu Dios. Pero si el Señor tu Dios te ha bendecido y el lugar donde ha decidido habitar está demasiado distante, de modo que no puedes transportar tu diezmo hasta allá, entonces lo venderás, te presentarás con el dinero en el lugar que el Señor tu Dios haya elegido, y con ese dinero podrás comprar lo que prefieras o más te guste: ganado, ovejas, vino u otra bebida fermentada, y ahí en presencia del Señor tu Dios, tú y tu familia comerán y se regocijarán. Pero toma en cuenta a los levitas que vivan en tus ciudades. Recuerda que a diferencia de ti, ellos no tienen patrimonio alguno. Cada 3 años reunirás los diezmos de todos tus productos de ese año y los almacenarás en tus ciudades. Así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros y los huérfanos y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Vamos a orar juntos. Padre, te bendecimos, te honramos, te adoramos y te pedimos que tu palabra haga su obra en nosotros. Tú dices que tu palabra nunca regresa a ti vacía, y así te pedimos que hoy que envías tu palabra para ponerla por obra en nuestros corazones, no regrese vacía, produzca el propósito para el que la has enviado a nuestras vidas. Unge tu palabra, unge nuestros ojos y nuestros oídos para abrirlos y entender lo que tú quieres hablarnos el día de hoy, Padre. Muchas gracias. Gracias, Señor. Amén. Estos versículos nos presentan la ley del diezmo y se mencionan algunas cosas muy, muy importantes. Dice: cada año, sin falta, apartarás la 10ª parte de todo lo que produzcan tus campos. Versículo 23 dice que parte de eso es para que celebres delante del Señor con tu familia. Y dice: así aprenderás a temer al Señor tu Dios. El plan de Dios es que su pueblo aprendiera a vivir en el temor de Dios. Así, haciendo esto, vas a aprender a temer siempre al Señor tu Dios. Ahora, ¿qué es el temor de Dios? El temor del Señor no es miedo, es reverencia, es en realidad dependencia. Dios quería que al entrar a la tierra prometida, su pueblo no dejara de depender de él. Habían estado 40 años en el desierto y ahí habían dependido del maná, habían dependido del agua de una roca, habían dependido de una nube y de una columna de fuego que los guiaba. Y Dios dice: cuando entres a la tierra que te doy, no quiero que dejes de depender de mí. Y una de estas maneras será viviendo en mi temor, apartando cada año y sin falta la 10ª parte de todo lo que tus campos producen. Entonces, varias cosas que se mencionan en los primeros versículos. Es algo que hay que hacer cada año, es decir, sistemática y constantemente, cada vez que había una cosecha, sin falta, no a veces sí y a veces no. Era la 10ª parte y era para aprender a temer al Señor tu Dios y para regocijarte delante de Él con tu familia por la bendición de Dios. Recordemos que hace 15 días estuvimos en Deuteronomio, en el capítulo 15, donde Dios les dijo que cada 7 años
o después de 6 años, el año séptimo, se dejara de trabajar la tierra. Esta era otra manera de que el pueblo de Israel dependiera de Dios y no de sus cosechas. 6 años trabajando, produciendo y cosechando, y el séptimo no había trabajo, ¿sí? Esto era también para que el pueblo de Dios dependiera de él. Fíjense, a manera de historia o de testimonio, yo tengo en mi escritorio, tengo un sobre amarillo de los que usamos ahí en Fuente de Vida para recoger las ofrendas, y es el sobre que un niño de 6 años me dio un día, hace muchos, muchos años. Y en ese sobre, así con letra de niño, dice, mi primer diezmo. Y cuando él me lo dio, yo guardé el sobre, y ahí lo tengo todavía. Lo interesante es esto, para mí, que muchos años después, no sé, 20 años o no sé cuántos, este niño ya no es niño, ya es un adulto. He visto cómo Dios, así como aquí se promete, lo ha bendecido económicamente de una manera exponencial. ¿Qué es lo que Dios promete en el versículo 29? Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Regresemos poquito al versículo 27. Dice, dentro de toda esta bendición que vas a experimentar en la tierra prometida, en la tierra que el Señor tu Dios te da, toma en cuenta a los levitas. ¿Quiénes son estos levitas? ¿De quién habla? Son los descendientes de la tribu de Leví. Tú sabes que el pueblo de Israel se dividió en 12 tribus, y cuando estas 12 tribus entraron a la tierra prometida, a cada una de las tribus se les asignó su porción de territorio. Pero la tribu de Leví no recibió ningún territorio. Ellos, de nacimiento, los de la tribu de Leví, estaban destinados a servir al Señor. Cuando un niño de esta tribu nacía, él en su infancia no tenía la idea de qué vas a hacer de grande. Bueno, quiero ser bombero, quiero ser doctor, o quiero ser carpintero. No, o sea, no había opción. Ellos eran desde nacimiento apartados para servir al Señor. Y eran los levitas los que servían en el templo en todo lo que tenía que ver con los sacrificios. De ahí venían los sacerdotes también. Ellos eran los encargados de toda la adoración a Dios, de presentar el incienso, etcétera, etcétera, de la música para adoración a Dios. Toda la adoración estaba a cargo de los levitas. Y estos levitas no tenían propiedades. En la repartición de la tierra prometida, como lo mencioné, se les dijo a los de la tribu de Leví, el Señor es tu porción, el Señor es tu herencia. Y por eso aquí Moisés les dice al pueblo de Israel, cuando entres a la tierra, toma en cuenta a los levitas. Dice el versículo, así los levitas que no tienen patrimonio alguno, y los extranjeros y las huérfanas y las viudas que viven en tus ciudades podrán comer y quedar satisfechos. Entonces el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. La idea era bendecir a los levitas que no tenían patrimonio, bendecir a los extranjeros, pudiéramos llamarles en nuestro tiempo a los migrantes, bendecir a los huérfanos y a las viudas, para que ellos también, que no tenían posesiones, ellos también pudieran comer y quedar satisfechos. El corazón de Dios es que toda persona en su pueblo recibiera su bendición. Aún los extranjeros que se habían unido al pueblo de Israel, que habían decidido venir a ser parte del pueblo de Israel, que ellos también estuvieran suplidos en todas sus necesidades. Entonces, dice el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Entonces el Señor bendecirá todo el trabajo de tus manos. Ahora, quiero decir esto. Esta porción que estamos leyendo, de Deuteronomio 14, para ser parte de la ley del Antiguo Testamento, está buenísima, en mi opinión. ¿Por qué? Porque hay muchas otras leyes. El Pentateuco, los primeros 5 libros de las Escrituras, están llenos de leyes muy desagradables. Lee Levítico, una de las cosas más pesadas que hay es leer todo el Levítico. Mucha gente dice, es que leo el Apocalipsis, está muy pesado, leo Daniel o Ezequiel y no entiendo. Lee Levítico y dices, ¿qué es esto? Lleno de prohibiciones, ¿sí? Cuando una mujer es impura, cuando un hombre es impuro, que
Levítico 23, toda una lista de animales que no debías de comer, si tenían la pezuña de cierta manera, si no la tenían de otra manera, los cortes de pelo, las telas que usar, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta ley habla de bendición y habla de cómo Dios quiere prosperar y bendecir todo el trabajo de nuestras manos. Y habla del corazón de Dios de encargarnos del levita, del pobre, del huérfano, de la viuda y del extranjero y bendecir de esta manera. Recordemos nuevamente el contexto, como hablamos hace 15 días de Deuteronomio 15. En Deuteronomio 14, Deuteronomio lo que significa es la segunda ley. Es decir, son las instrucciones de Dios para su pueblo, para su nueva vida en la tierra prometida. Así es como yo quiero que mi pueblo viva en la nueva tierra que yo les entrego. Así es como yo quiero que mi pueblo viva en el nuevo territorio, vivan su nueva vida de esta manera. De eso se trata el Deuteronomio. Y déjenme aquí citar un versículo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. ¿Puedes repetirlo conmigo ahí donde estás? Desde casa. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Es un versículo increíble. Y Dios hasta nos los puso con rima para que nos lo aprendiéramos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Pero ¿qué tiene que ver este versículo en el contexto de lo que estamos hablando en el Deuteronomio? Cientos de años después de Moisés y el Deuteronomio y la entrada a la tierra prometida, algunos dicen 700, otros dicen 1000 años después, aparece el apóstol Pablo y toma la misma idea del Deuteronomio y la trae bajo la gracia del nuevo pacto. Sí, agarra esta ley y la transporta a la idea del nuevo pacto de gracia. ¿Y cómo hace esto? Fíjate cómo les escribe a los filipenses, Filipenses 4, versículos 10 al 20, si puedes seguirme. Me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse en mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra, como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y ustedes mismos, filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes, los filipenses. Incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron, es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las riquezas, a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice Pablo, me alegra muchísimo que se han interesado en mí. Y con mucha gracia el apóstol Pablo les dice, yo sé que ustedes tenían el interés en mí, pero lo que no habían tenido era la oportunidad de ocuparse de mí. En ninguna manera les condena. Y si tú lees todas las cartas del Nuevo Testamento, las 13 en particular del apóstol Pablo, cuando él habla a las iglesias acerca de el ofrendar y acerca del dar, en ningún momento les condena. Lo hace con los Corintios, segunda de Corintios 8, 9, lo hace aquí en Filipenses. En cada ocasión
Pablo lo hace así, con muchísima gracia y sin condenar y sin obligar absolutamente a nadie. Pero ¿de qué se trata este estar interesados? ¿A qué se refiere Pablo cuando decir, ustedes ya expresaron su interés en mí? ¿Cómo se expresaba este interés? El Deuteronomio utiliza la idea, tomen en cuenta a los levitas. Pablo, bajo la gracia, dice, gracias por tomarme en cuenta e interesarse de mí. No lo digo, dice Pablo, porque yo esté necesitado. Lo que yo quiero decirles acerca de esta cuestión del dar y de entregar la porción que a Dios le corresponde, no lo estoy haciendo porque yo esté necesitado. He aprendido, dice en el versículo 11, a estar satisfecho cualquiera que sea mi situación. Versículo 12 dice, sé vivir en pobreza, sé lo que es vivir en abundancia. En todas y cada una de las circunstancias he aprendido a vivir. De hecho, dice, aprendí a vivir saciado. Ahora, yo sé que no se necesita muchísimo estudiar para aprender a vivir saciados. Cuando uno le entra, se sacia y no hay mucho que aprender. Pero Pablo así lo dice, he aprendido a que a veces estoy saciado, pero he aprendido también a pasar hambre. He aprendido a tener de sobra y he tenido a tener escasez. Esta semana conocí bueno, no conocí personalmente, me encontré en internet a una persona que en el 2019 abrió una cuenta de Instagram. Yo, por motivos personales, no he estado en Instagram por algunos años, pero en el 2019 esta persona abrió una cuenta a la que le llamó Preachers and Sneakers, que lo que significa es predicadores y sus tenis. Y dice, a mí me encantan los tenis buenos, dice este joven, me encantan los tenis nuevos y me encantan los tenis caros. Entonces un día me metí a un servicio en YouTube y empecé a ver el servicio de una iglesia y vi que el dirigente de alabanza traía unos tenis de $800, dice. Y después vi que un predicador traía unos tenis de $1,500. Y después vi otro predicador que tenía unos tenis de $5,000. Y entonces de ahí se le ocurrió hacer una cuenta de manera chusca, chistosa. Él no estaba con el propósito de criticar a nadie ni nada, solo se le hizo chistoso y puso ahí las etiquetas de los precios. Pero en cuestión de semanas tenía 250,000 seguidores. No tengo idea cuántos tenga ahorita. Esto fue en el 2019. Y todo esto, la razón para todo es porque prevalece en nuestros días la idea de que el siervo de Dios, ¿sí? Y a veces, como hemos dicho, como diría Martín Lutero, somos como el hombre borracho en el caballo, que nos vamos cayendo de un lado y luego queremos balancearnos y nos vamos del otro lado. Hace algunos años, algunas décadas, la idea era que el siervo de Dios tenía que vivir en la pobreza. Ahora parece ser la idea que el siervo de Dios tiene que vivir en la riqueza y que si no hay riqueza, algo está mal. Sin embargo, el apóstol Pablo dice, sé vivir en pobreza y sé vivir en abundancia. En cada una de las circunstancias he aprendido a vivir. He aprendido a quedar saciado, a quedarme con hambre, a tener de sobra y a tener escasez. Y la razón por la que yo puedo hacer todo esto, dice el apóstol Pablo, es porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este versículo que muchísimas veces utilizamos para cobrar ánimos de fe, lo cual está bien. Decimos, sí, voy a entrarle a esto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En realidad, el contexto es la cuestión económica de la que Pablo les está hablando. Por el poder de Cristo que me fortalece, puedo tener escasez y Cristo sigue siendo mi fortaleza. Puedo tener abundancia, Cristo sigue siendo mi fortaleza. Puedo estar saciado, Cristo es mi satisfacción. Puedo tener escasez, Cristo es mi satisfacción también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y el siervo de Dios debe de aprender a vivir cualquiera que sea su situación y solo es posible por el poder de Cristo en nosotros. Sin embargo, dice en el versículo 14, ustedes hicieron bien en participar conmigo en mi angustia, dice. No dice de que esa angustia posiblemente es la angustia producida por su necesidad o escasez. Yo no lo sé. Pero el versículo 15 dice, ustedes filipenses son los que desde el principio participaron conmigo en mis ingresos y gastos. Fueron participantes conmigo en lo que recibía para poderlo gastar.
Estábamos juntos desde el principio, dice el apóstol Pablo. Versículo 16, de hecho, a una Tesalónica, ustedes me siguieron enviando para mis necesidades. Y en el versículo 17 entramos a esta parte. Alguien, sí, y Pablo lo sabe, alguien ya está pensando, Pablo habla de mucha gracia, pero cuando se trata del dinero, va a encontrar maneras de sacarles. Lo único que Pablo quiere es sacarles el dinero a estas personas. Pablo sabe lo que alguien puede estar pensando. Versículo 17. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas. Mi interés, dice Pablo, no es conseguir más ofrendas. Eso no es lo que estoy buscando al escribirles y al hablarles de estas cosas, sino que lo que estoy buscando, trato de aumentar el crédito a su cuenta. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en la cuenta de ustedes. De eso se trata. Y él dice, ¿cuál cuenta? ¿Acaso yo tengo alguna cuenta? ¿Y cómo es que entran ahí los depósitos? ¿Cómo es que Pablo está diciendo que esto es para que aumente el crédito en mi propia cuenta? ¿Cómo entran ahí los depósitos en mi cuenta? Hay varias maneras, déjame mencionar 3 nada más. Y quiero animarte. Jesucristo en el Sermón del Monte nos dice, más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Jesús dice, hay maneras de que atesores, de que ahorres, de que guardes un tesoro en los cielos. Y en ese lugar, la polilla ni el óxido van a carcomer lo que tienen, ni los ladrones se van a meter a robar. Y todo el contexto de lo que Jesús está hablando, ¿sí? Es el dar. En el dar y en el despojarnos para hacernos un tesoro en el cielo. Ahorrar y guardar no nada más aquí en la tierra, sino también en el cielo. ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo mando el dinero a mi cuenta en el cielo? Una de las maneras también es Proverbios 19:17. Te invito a que lo escuches. A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. A Jehová presta el que le da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. O sea, cuando tú le das al pobre y al necesitado, es como si Dios se estuviera endeudando contigo, y ten la garantía y la seguridad de que Dios te va a pagar el bien que hayas hecho. Y esta es una manera de atesorar en los cielos. Donde esté su tesoro, ahí va a estar su corazón. ¿Qué tan preocupados estamos? ¿Qué tan preocupado estás por tener un patrimonio aquí en la tierra y por tener algo tangible de ladrillo y de cemento, o en un carro, o en una educación, o en ropa, etcétera? Dice Jesús, hay maneras también de edificar un tesoro en los cielos. Y parte de ella es cuando bendices al pobre. Dios te va a pagar. Dios te va a pagar. Y en aquel día, dice Jesús, el día que llegue el día final, que estén delante de mí, mi Padre les va a decir, pásenle al reino que he preparado para ustedes, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste también. Señor, ¿cuándo hicimos eso? Yo nunca te vi enfermo ni en la cárcel. Cuando lo hiciste a uno de mis pequeños hermanos más necesitados, lo hiciste para mí, dice el Señor. Eso es atesorar en el cielo. ¿Qué tanto, familia, amigo, amiga, qué tanto estás atesorando allá en los cielos? ¿Qué tanto en tu presupuesto de vida estás preocupado por decir, yo quiero tener un tesoro en los cielos? Y por favor, no seas tan espiritual de decir, no, a mí no me interesa el tesoro en el cielo, Dios, a mí no me des nada. No, Jesucristo nos está invitando a que hagamos tesoros en el cielo. Una manera más de hacer tesoros en el cielo y una manera de crecer en esta liberalidad es esta. Lucas 6:38, versículo increíble. Quiero que lo escuches. Vamos por partes. Den y recibirán. ¿Escuchaste eso? Para recibir, lo que hay que dar, lo que hay que hacer es dar. Una vez más,
El evangelio del Señor Jesucristo voltea las cosas de cabeza. Para tener vida hay que perderla. Para ser salvo hay que morir a ti mismo y seguir a Cristo. Para ganar hay que perder, para subir hay que bajar. Para ser exaltado hay que humillarse. Para recibir hay que dar. Den y recibirán. Escucha esto, lo que den a otros les será devuelto por completo. Lo que ustedes den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Y escucha esto, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Den y recibirán. Fabuloso. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Y dice apretado, sacudido, para que haya lugar para más, sin nada de paja, en otras palabras, para que te lo den apretadito, para que pueda caber más. Desbordante y derramado pondrán sobre su regazo. En otras palabras, te caerá de los cielos a tus pies, a tus piernas, aquí a tu regazo. Te caerá en las manos. La cantidad que la cantidad que den, determinará la cantidad que recibirán a cambio. En otras palabras, la ley determina el diezmo. La gracia te da la libertad de determinar la cantidad tú mismo. Fabuloso. Siempre cuando el apóstol Pablo escribe de esto, utiliza la misma regla. A los corintios les dice, cada uno dé como propuso en su corazón. El que quiere una cosecha grande, siembre una cosecha grande. El que quiere una cosecha escasa, siembre una cosecha escasa. Y aquí Jesucristo mismo nos lo dice, la cantidad que den determinará la cantidad que recibirán. La ley determina el diezmo y de hecho algunos estudiosos dicen que realmente un israelita daba el 20% de sus ingresos, ¿sí? Más que el 10%. Pero no voy a meterme tanto a eso. Lo que quiero decirte es que permíteme decirlo de esta manera. Al parecer la ley nos da, déjame decirlo así, el mínimo aceptable. Y hemos utilizado este ejemplo antes. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo toma varias ideas de la ley y del pensamiento fariseo y Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo les digo. Y dice, tú oíste en la ley que fue dicho, no matarás, pero yo les digo, no nada más no mates, no le digas no necio ni tonto a tu hermano. Es decir, en la ley no matar está bien, con eso estás a salvo. En la gracia vamos mucho más allá. Siempre se tiene la idea de que la gracia es bajar los estándares de santidad y de rectitud delante de Dios más abajo que la ley. No, Señor, no se trata de eso. Al contrario, la gracia sube los estándares. Aquí es no matar. Acá es no lo ofendas, ni le digas necio, ni le digas tonto, ni lo maltrates. En la ley decía, no cometerás adulterio. Ok, mientras no me acueste con otra mujer, todo está bien. Pero yo les digo, dice el Señor Jesucristo, si miras a una mujer y la codicias, en tu corazón está el problema. Y podemos tomar el principio de ley y gracia de la misma manera. La ley determina el 10%. En la gracia, la gracia dice la cantidad que des, que tú decidas, que tú propongas en tu corazón dar, determinará la cantidad que vas a recibir. Y yo realmente espero, familia, que esto de alguna manera esté tocando nuestros corazones. Porque, créeme, mi oración ha sido que Dios bendiga a nuestras familias, que Dios prospere a nuestras familias. Yo mencioné hace 15 días y créanme, yo mencioné cómo Dios me convenció en el corazón de diezmar, de apartar el 10% de todo lo que yo recibiera cuando tenía 19 años. Y empecé a hacerlo y te quiero decir, no siempre ha sido algo fácil. No siempre ha sido algo que diga, ay, yo quiero que sea quincena para poder diezmar. No, no es así siempre.
Pero quiero decirte que con los años, ¿sí? He logrado tener mucha más libertad para diezmar y para hacer más allá del 10%. Puedo decirte eso. Pero más de eso, lo que te quiero decir no es lo que yo he hecho. Lo que quiero decirte es lo que Dios ha hecho. Y lo que Dios ha hecho es proveerme a mí y a mi familia de una manera que yo no comprendo. Nosotros acabamos de pasar 2 años y 3 meses en la Ciudad de México. Por la gracia de Dios, nosotros aquí en la ciudad de Guadalajara ya no teníamos que pagar renta. Y yo te compartí esto con algunos y de veras tengo miles de testimonios. Cuando llegamos a la Ciudad de México y que teníamos que rentar un departamento y no es barata la Ciudad de México, dije, ¿cómo vamos a hacer eso? Y nosotros íbamos con la mentalidad de estar ahí 3 o 4 meses. Y dije, híjole, unos 4 meses pagando renta, bueno, adelante, vamos. El día de hoy puedo decirte, pagamos esa renta en México no por 3 o 4 meses, sino por 26 meses. 6 veces más de lo que esperábamos. Ahora, si tú y yo estuviéramos platicando, ¿sí? Me dijeras, pero ¿cómo le hiciste, Oscar? Lo único que te puedo decir es esto. Lo único que te puedo decir es que por 26 meses, todo me fue devuelto por completo y más. Apretado, sacudido, y había lugar para más. Desbordante y derramado caía sobre mi regazo o nuestro regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Quiero decirte esto. Yo sé que en nuestros días también hay muchos extremos y abusos acerca del dinero, pero tenemos que ser creyentes sabios, maduros y balanceados, y no por el hecho de que haya abusos, nosotros nos vayamos al lado del desuso. El abuso nos puede tentar a irnos al desuso. No, tenemos que hacer el correcto uso de la Escritura, y el correcto uso de la Escritura nos dice que esta es la manera en la que Dios quiere bendecirnos. Y yo quiero animarte a que seas una familia bendecida por Dios en tus finanzas. Y la manera donde hay que empezar es, como dijo Deuteronomio, cada año, tradúcelo, cada semana, cada quincena, cada mes, sin falta, apartarás el 10% y lo presentarás delante de Dios. Y así el levita, el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero van a comer también hasta quedar satisfechos, y el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. Ya he recibido, dice Pablo en el versículo 18, todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra. ¿Tienes de sobra? Tengo hasta de sobra. Ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviaron. Y lo que ustedes me enviaron es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Aquí Pablo va mucho más allá y nos dice que no nada más se trata de dar dinero y apartar 100, 1000 o 10,000 pesos, lo que Dios ponga en tu corazón. Aquí dice, lo que ustedes me enviaron en realidad se convirtió en una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. El dinero que tú y yo damos para la obra de Dios, para aprender a temer al Señor nuestro Dios, de alguna manera misteriosa se transforma en adoración. Tu dinero no es simplemente dinero, y no digas, es que esto no importa, es algo material. No, es algo material que Dios transforma en una ofrenda de adoración con olor fragante. Y pregúntate cómo algo que generalmente huele mal como el dinero, y a veces decimos, híjole, me huelen las manos a dinero porque traje dinero. A veces deseamos que las manos nos olieran a dinero para traerlo y manejarlo. Pero cómo algo que huele tan mal se convierte en un olor fragante delante de Dios. Se convierte en olor fragante cuando lo usas para dar. Se convierte en olor fragante cuando tomas tu dinero y lo usas para ser generoso. Cuando lo usas para honrar al Señor tu Dios. Cuando lo usas para extender el reino de Dios. Cuando lo usas para aprender a temer, reverenciar al Señor tu Dios. Cuando lo usas para depender de Dios.
Dios no quiere que dependas de tus campos, Dios no quiere que dependas de tu sueldo, Dios quiere que dependas de Dios. Y por eso te invita a despojarte de esta parte todos los días, todas las semanas, todas las quincenas, todos los meses y todos los años. Familia, no es que esté buscando más ofrendas. Lo que quiero es que haya más crédito a tu cuenta. Y si eres un jefe de familia, te invito a que hoy, no lo dejes para más tarde, no lo dejes para el fin de semana próximo. Hoy, delante de Dios, digas, ¿qué estoy haciendo con mis ingresos? ¿Estoy honrando al Señor con mis ingresos? Como dice el Proverbio 3, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y entonces tus graneros serán llenos en abundancia. Y es lo que Dios desea para sus hijos y para sus hijas. Si eres un jefe de familia, tráelo delante de Dios. Si estás ahí en pareja, tráiganlo delante de Dios. Que si hacemos esto, no podremos hacer lo otro. Quiero decirte, nuestro ser discípulos de Cristo, nuestro llevar vidas que honren, adoren a Jesús, siempre va a requerir que ejercitemos fe y estiremos nuestra fe. Y de eso se trata esto, de que actúes en fe y que entonces Dios intervenga y Él actúe en poder. Cuando tú actúas en fe, Dios actúa en poder. Cuando tú actúas en obediencia, Dios actúa en bendición. Y a eso te estoy invitando. Familia, a eso nos estoy invitando, que seamos una iglesia generosa. Una iglesia generosa para que entre nosotros no hay levitas, pero hay algunos que sirven al Señor y no tienen propiedades. Coman y queden saciados. Para que entre nosotros la viuda, el huérfano, el pobre, coman y queden saciados. Para que nuestra iglesia, el extranjero o el migrante, coma y quede saciado también. Por eso en Malaquías 3 dice, traigan los diezmos a mi casa para que haya alimento en mi casa. Y para que el evangelio del Señor Jesucristo se extienda por todos lados. Y parte del combustible en la extensión del evangelio son las finanzas que nosotros aportamos. Quiero invitarte a que si eres un joven, diezmes, te lo digo en serio, y el día que quieras platicamos, tú y yo. Empecé a diezmar a los 19 años y he visto la bendición de Dios, como Él lo dice, hasta que sobreabunde. Creo, honestamente, si mi memoria me lo permitiera y tuviera las habilidades para hacerlo, podría escribir un libro entero de todos los testimonios de la provisión sobrenatural que mi familia y yo hemos visto. Una y otra y otra y otra vez. Y nuestra iglesia, Fuente de Vida, es una historia de provisión sobrenatural. Dios nos ha provisto de maneras sobrenaturales y tengo muchas historias de la vida de la iglesia. Y me encanta platicar la historia de cuando compramos el edificio que tenemos, el local que tenemos. Dios nos dijo, quiero dárselos. Y nosotros vimos nuestra cuenta y no teníamos ni el 5% de la compra. Y entonces empezaron las mentes a hacer sugerencias. Hay que agarrar una hipoteca a 30 años. Dios dijo que quiere dárnoslos. Y habíamos sido desde el primer día una iglesia generosa y queremos seguir siendo una iglesia generosa y vamos a seguir siendo una iglesia generosa. Si eres parte de Fuente de Vida y tienes planeado estar en Fuente de Vida por algunos años, vas a ser parte de una iglesia generosa, te lo digo. Y de una manera increíble, en cuestión de poco tiempo, Dios empezó a enviar y a dar, y la gente participó y la gente de todo corazón dio. Y ese local ahí está. Y te recuerdo que hace 9 o 10 años, cuando hubo otra pandemia de influenza, que cerramos los servicios también en aquel tiempo, y que todo el mundo dice, ¿qué vamos a hacer con los ingresos? Dios se va a encargar. Y en tiempo de pandemia, tuvimos lo suficiente para liquidar ese local donde te sientas cada domingo. Cada silla que está ahí es el producto de la soberanía y de la generosidad milagrosa de Dios. Y es lo que yo quiero y queremos como pastores, como líderes. Queremos que experimentes en tu ser discípulo, seguidor y seguidora del Señor Jesucristo. Versículos 19 y 20. Así que mi Dios les proveerá
todo lo que necesiten. La versión Reina Valera dice, les provea todo lo que les falte conforme a las riquezas gloriosas que tiene en Cristo Jesús. A nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Familia, de esto se trata. Dios va a proveer lo que te falta. ¿Por qué? Porque el Salmo 23 también lo dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Quién es tu pastor? Estás siendo pastoreado por Jesús, nada te faltará. Pablo dice, mi Dios les proveerá todo lo que les falte. Es decir, tal vez dices, si yo doy, me va a faltar. No, la parte que te falte, Dios te la va a entregar apretadita aquí en tu regazo también, porque es Dios. Y cuando ejercitamos fe, Él ejercita poder. Cuando ejercitamos obediencia, Él ejercita bendición para sus hijos y para sus hijas. A nuestro Dios y Padre sea la gloria. Y no solo recibirás riquezas materiales, sino riquezas gloriosas en Cristo Jesús. Entonces, el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos. A nuestro Dios y Padre sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén, termina Pablo diciendo. ¿Por qué? Porque la gloria no es para el que da y la gloria no es para el que recibe. La gloria es para Dios el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Te invito a que oremos y quiero orar por ti para que tengas el poder sobrenatural de Dios para desprenderte de la parte que le corresponde a Dios. Crees esta disciplina en tu vida y empieces a ver las riquezas gloriosas que Él tiene para ti. Te invito a cerrar los ojos. Padre, te agradecemos por esta palabra y hoy te pido yo, Señor, de veras de corazón te ruego que como familia, fuente de vida, cada individuo, cada persona, cada joven, cada matrimonio, tengamos la habilidad sobrenatural, un poder divino del Espíritu Santo viniendo sobre nosotros, un poder para ser generosos, para ser libres, para romper con las cosas que nos limiten, para apartar la 10ª parte o más, para honrar al Señor nuestro Dios, para aprender a temer al Señor nuestro Dios, para aprender a depender del Señor nuestro Dios, que seamos un pueblo que no depende de sus ingresos, sus posesiones, sus campos, sus cosechas, sus sueldos. Seamos un pueblo que depende absolutamente de Dios y veamos milagro tras milagro tras milagro de provisión económica. Que seamos una generación generosa, como nos dijo nuestro pastor Sergio hace 8 días. Una generación que sabe que Dios no nos necesita, pero que nos prefiere y nos prefiere involucrar en sus propósitos para extender su reino y extender bendición al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero, al levita, al sacerdote, al que sirva al Señor, aquel que extiende el reino de Dios, para que juntos participemos en los ingresos, para que se extienda tu evangelio, Señor Dios. Que seamos una familia que participamos todos en esto, para tu gloria. Danos el poder sobrenatural para ello. Y todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Te invito, en serio te invito a que consideres esto delante de Dios, este aspecto tan importante de tu discipulado como seguidor y seguidora de Jesús. Les amamos entrañablemente y queremos ver el crédito aumentado en su cuenta para la gloria de Dios. Vamos a adorar a Dios juntos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias. Amén.